No hay peor entrega que la que se hace con discurso de patria, porque esa es la que engaña, la que adormece, la que hace que el pueblo confunda al enemigo con el Salvador. Esto lo decía Arturo Jauretche. El 1 de marzo de 1990, frente a la Asamblea General, Luis Alberto Lacalle Herrera asume la presidencia de la República. Si algo caracterizó a la tradición herrerista dentro del Partido Nacional, fue su habilidad para jugar con la ambigüedad, digamos, entre el ideario histórico de la independencia nacional y la implementación pragmática de un programa económico alineado con el capital extranjero. Luis Alberto Lacalle, en su discurso de Asunción del 1 de marzo de 1990, se inscribió en esa tradición con una retórica de modernización, transparencia y libertad económica, pero con un trasfondo que encubría el desplazamiento del Estado en favor de los grandes intereses privados y la consolidación de una estructura de dependencia que Uruguay arrastraba desde, por lo menos, 1953 a 55 y la fractura del modelo fascista. El discurso de Lacalle es un ejemplo claro de cómo se naturaliza la entrega del país en nombre de la eficiencia y la apertura. No es un discurso de Asunción cualquiera, es un prólogo de un programa de gobierno que marcará el rumbo hacia la consolidación o el intento de neoliberalismo en el Uruguay, desmontando o intentando desmontar los restos de un Estado benefactor que, aunque golpeado, aún conservaba la memoria del fascismo y las luchas sociales del siglo XX. Ustedes saben que una de mis obsesiones es el lenguaje. La trampa de la modernización. El lenguaje político se suele utilizar muchas veces con precisión quirúrgica para encubrir las verdaderas intenciones de los gobiernos. Luis Alberto, en ese momento, con un estilo refinado, con dicción impecable, con retórica liberal, no es la excepción. De vuelta, conceptos como modernización, cambio, responsabilidad, apertura, encierran un mensaje subliminal. El Estado es ineficiente y el mercado es la solución. La inversión extranjera es imprescindible y el sindicalismo un obstáculo. Uno de los elementos más significativos, si ustedes ven, ustedes escuchan o leen su oratoria, es la construcción de un nosotros que pretende incluir a toda la sociedad, cuando en realidad oculta una fragmentación social profunda. Habla de todos los uruguayos cuando menciona el esfuerzo por superar la crisis, pero el sacrificio recaerá siempre sobre los sectores populares y las clases medias y trabajadoras. Cuando habla de recuperar la confianza en el país, pero esa confianza no es la del obrero que espera estabilidad laboral, sino la del inversionista que exige reglas de juego claras para maximizar sin conflictos su rentabilidad. El discurso de la eficiencia para vender un modelo de país a los intereses extranjeros, mientras se simula patriotismo en contraposición a un verdadero nacionalismo que defiende la soberanía económica, es completamente ajeno, por lo menos en el corazón de lo que aquel 1 de marzo de 1990 se decía. Por lo tanto, ese antiestatismo tiene las privatizaciones como un destino manifiesto. Uno de los ejes centrales que vertebran el discurso de Lacalle es su visión del Estado. En su diagnóstico, la ineficiencia estatal es la raíz de los problemas económicos del país. Su solución es clara: reducir la intervención pública y fomentar lo que él denominaba la libre iniciativa. Aquí es donde el discurso neoliberal se disfraza de sentido común. De otro modo, se presenta el achicamiento del Estado como una necesidad técnica, como una modernización ineludible, cuando en realidad es una decisión ideológica y política con consecuencias concretas sobre la estructura social del país. Cuando un gobierno
suele hablar de modernizar. El Estado generalmente lo que está diciendo es que de alguna forma abrirá los recursos naturales y estratégicos a ciertos grupos económicos que ya tienen una posición dominante en el mercado. Es decir, no hay una neutralidad en la desestatización, sino que hay transferencia de recursos y de poder. En este caso, el poder pasa del Estado, que a pesar de su burocracia, corrupción, etc., aún podía, era un potente instrumento de desarrollo hacia los sectores empresariales, particularmente extranjeros, que generalmente no tienen otro objetivo más que la maximización de sus beneficios. El discurso de la calle es particularmente hábil en este punto. No dice que se privatizará masivamente, sino que enfatiza la necesidad de eficiencia y responsabilidad fiscal. Pero la historia lo confirmó. Bajo su gobierno comenzaron los intentos de privatización de las empresas públicas, un proceso que culminaría años después con el referéndum de 1992, en el que la ciudadanía rechazó, entre otras cosas, la venta de Antel. Esto demuestra que la modernización de la calle no era un mandato popular, sino, en alguna medida, una agenda impuesta de los sectores empresariales y los organismos multilaterales de crédito. Un capítulo aparte merecería la cuestión de la trampa de la integración regional, si el Mercosur o el suerte de neodependencia. Otro de los pilares fundamentales de ese discurso fue la inserción del Uruguay en el Mercosur, un proyecto que en apariencia podría representar o representaba una gran oportunidad para la autonomía regional, pero pensada en ese contexto de los años 90, en la práctica no hacía más que reafirmar determinadas relaciones históricas de dependencia con Brasil y Argentina. El viejo Jauretche diría que si no se negociaba con inteligencia en función de los intereses nacionales, el país hubiera terminado convertido en un apéndice económico de sus vecinos más grandes. La calle presenta en aquel momento la integración como un camino inevitable, pero por ejemplo omite hablar de las asimetrías económicas que hacen que el Uruguay entre en el Mercosur con una posición estructuralmente desfavorable. Acá el discurso de la apertura vuelve a ser una trampa. El Uruguay, al no desarrollar una estrategia de industrialización propia y un modelo productivo autónomo, la integración solo serviría para consolidar su rol como proveedor de materias primas y manos de obra barata. El discurso es también un reflejo de la época, es el inicio de la consolidación neoliberal en el Uruguay en sintonía con el consenso de Washington y las reformas estructurales que ya se aplicaban en el resto de América Latina. No es casual que su llegada al poder coincida con el avance de las privatizaciones y de la desregulación en toda la región. Aunque con un discurso elegante, bien estructurado y cargado de eufemismos y apelaciones al sentido común, pero que detrás de su aparente racionalidad económica, se escondía el mismo esquema de siempre. Luis Alberto no era un mero gestor de la economía, sino un operador de la lógica colonial interna, esa que suele mantener a los países latinoamericanos en un estado de dependencia perpetua mientras las convencen de que están avanzando. En su discurso hay promesa de una palabra que se repite siempre, que es el desarrollo, pero las políticas que implementará serán las mismas que han condenado a la región a la pobreza estructural, la apertura indiscriminada, la reducción del Estado y el privilegio de los intereses privados por sobre el bienestar popular. El resultado de su gobierno confirmará lo que su discurso ya anticipaba. Un país muchísimo más endeudado, profundamente más vulnerable ante los mercados externos y con un modelo productivo cada vez más extranjerizado. La historia no siempre es implacable con quienes creen que pueden disfrazar la entrega del país con palabras bonitas. El liberalismo en América Latina no es más que la continuidad del colonialismo por otros medios. Si lo miramos de un plano geopolítico, en 1990 el mundo había cambiado de piel, pero no de esencia. El muro de Berlín se había ido, la Unión Soviética agonizaba y los Estados Unidos celebraban el fin de la historia, con cierta soberbia, y con el diario de muchísimos lunes después de quien cree haber ganado por nocaut una pelea amañada. América Latina había salido de las dictaduras con transiciones democráticas complejas que tenían como resultado democracias frágiles y economías atrasadas. Por lo tanto, se encontraban en determinada encrucijada, o se reconstruía un camino de desarrollo autónomo, o se entregaba de lleno
a la marea neoliberal que ya estaba en marcha en la Argentina de Menem, en el Brasil de Collor de Mello o en el Perú de Alberto Fujimori. Uruguay, bajo la conducción de Lacalle, optó sin titubeos por lo segundo. El Mercosur, creado en 1991, fue presentado por su gobierno como un paso hacia la integración, pero en los hechos se convirtió en la expresión más clara del modelo que ese proyecto político de país representaba: la inserción en el mercado global desde una posición de debilidad estructural. La apuesta fue clara. Uruguay no debía pensarse como un país con capacidad de desarrollo tecnológico, industrial, sino como un enclave financiero y un proveedor de materias primas.